Hola chicos, mi nombre es Annie y esta es una historia sobre mí y mi madre. Para empezar, tienes que saber que hasta enero de este año sabía solo 3 cosas sobre mi madre biológica. 1. Ella me dio mi nombre, Annie Grace. 2. Heredé mi cabello de color de miel y mis ojos verdes de ella. Yo solo averigüé esto. Mi padre tiene pelo oscuro rizado y ojos azules. 3. Ella me abandonó cuando tenía solo un mes y me dejó con mi padre, quien me cuidaba. Mi padre nunca decía abandonar, por supuesto. Intentaba expresarlo tan amablemente como podía, pero honestamente, ¿cuál otra expresión podemos utilizar cuando una madre se escapa sin su bebé recién nacido y su novio? Y no tiene la intención de volver a vernos a ninguno de los dos. Así que, de todas formas, durante toda mi infancia, esto era todo lo que sabía. Y era todo lo que necesitaba. Tras la escapada de mi madre, mi padre estaba perdido. Su mejor amiga Alicia nos ofreció mudar a su casa, así podía cuidar a él y ayudar a él a cuidarme. Ella hizo un buen trabajo también. Tan bueno que de hecho cuando tenía 1 año, Alicia y mi padre se enamoraron. Alicia es la persona en todas mis fotos de niñez. En realidad, mi primera palabra apuntando a ella era mamá. Así como ves, sí tenía madre. Ella tal vez no me dio luz a mí, pero estaba a mi lado casi desde mi primer día. Con Alicia, el corazón de mi padre sanó. Ella dio a luz a 2 bebés propios, a mis hermanos gemelos, Luke y Manny. Ellos tienen cabello oscuro y ojos azules, como mi padre y Alicia. Ellos nunca me mentían sobre quién era mi madre, y por eso estoy muy agradecida. ¿Puedes imaginar qué traumático habría sido descubrir que Alicia no es mi madre cuando era adolescente o más tarde? Aún todo lo que sabía sobre mi madre biológica eran aquellos 3 hechos, aunque era una niña muy curiosa y siempre quería saber más. Todo cambió en mi cumpleaños número 15. Creo que mi padre pensaba que ya era suficientemente madura para obtener más información, así que nos sentamos en la cocina con chocolate caliente, con crema batida y chispas de chocolate encima. Sabía que algo pasaría. Y entonces él sacó un pequeño álbum de fotos amarillento. Sé que estabas pensando en tu madre biológica, dijo. Y creo que finalmente es la hora de ver esto. No tengo muchas fotos de ella, pero me quedé con estas por si las querías algún día. Tomé el álbum de fotos de él con mis manos que estaban temblando. En la primera foto era mi padre mucho más joven. Parece que estaba en una fiesta y en sus brazos estaba alrededor de una mujer que se parecía muchísimo a mí. Tenía el cabello rubio y liso hasta los hombros, y hoyuelos cuando sonreía. En la siguiente foto se veía un pequeño topetón del bebé debajo de su camiseta. Mira a mi padre. Estábamos juntos solamente un par de meses cuando tu madre quedó embarazada. Eras un accidente, pero el mejor accidente posible. Incliné mi cabeza y de repente vi una escritura debajo de la foto. Decía Lisa y Vinny. ¿Quiénes son Lisa y Vinny? Te llamaba Vinny antes de decidir sobre tu nombre. En la primera cita con el médico dijeron que tu tamaño era igual que una alubia horneada y el apodo quedó. Y Lisa es el nombre de tu madre. Lisa Grace Lockett. Siempre me gustaba ese nombre. Suena como un personaje en un libro de niños. Él sonaba triste, así que tomé su mano. Quedaban solo un par de fotos, sobre todo de mi madre, Lisa Lockett, con su barriga cada vez más grande. Y descubrí un par de otras cosas sobre ella gracias a estas fotos. Tenía un enorme tatuaje de serpiente cruzando sus hombros y la parte trasera de su cuello, y sabía pintar muy bien. Entonces, de repente, en la última página, ella estaba tumbada en una cama en el hospital, acariciando un pequeño manojo de mantas. «¿Eres tú?», dijo mi padre suavemente. «Pequeña Annie Grace». Esta era la última foto. El resto de mis fotos son todas de ti. «Ya las viste», explicó mi padre. Sentí algo caliente y mojado en mis mejillas, y de repente entendí que estaba llorando, porque no me quería. Susurré. Mi padre tomaba fuertemente mi mano. «No es que no te quería a ti. No quería nada de esto. No quería casarse conmigo, no quería tener un marido y una familia, o una casa con hipoteca, o un trabajo de 9 a 5, o ni un perro a quien alimentar. Era joven y no quería ser atada por nada. Y por una pequeña bella niña. Así que ella eligió la libertad y yo tenía que soltarla». Incliné mi cabeza, miré abajo a través de mis lágrimas a la foto de mí cuando era una niña pequeña y me acariciaba Lisa Lockett con su tatuaje de serpiente. Mi padre me preparó otro chocolate caliente y nos quedamos sentados allí por un tiempo. Realmente no hablamos, solo nos acompañamos el uno al otro. Pasaron los días y mi madre biológica se quedó en mi mente. Me pregunté si alguna vez pensaba en mí. En una noche muy tarde, decidí buscarla en internet.
¿Pero qué pasa si ya está casada y cambió de nombre? Pues valía la pena probar. Busqué a Lisa Grace y luego Lisa Grace Lockett. Surgió un enlace. Era un perfil de Instagram y era público. Hice clic en abrir en la aplicación. La mujer en las fotos era más vieja, pero su cabello seguía siendo rubio. ¿Era ella? Estaba desplazándome hasta que encontré una foto de ella en traje de baño y allí estaba, el tatuaje de la serpiente cruzando sus hombros. ¡Ella era mi madre! ¿Qué tengo que hacer? ¿Enviarle un mensaje? Abrí el chat de mensaje directo. Mis manos estaban temblando cuando empecé a escribir. Hola, probablemente no me acuerdas. Eliminar. Hola, madre. Eliminar. Mi nombre es Sunny Grace. Tengo 15 años y tú eres mi madre. Me quedé mirando el mensaje. Esto era mi oportunidad para finalmente hablar con mi madre biológica, porque no me sentía bien. Y empecé a pensar. De verdad pensé. Porque cuando recordaba mi infancia, cuando pensaba en mi madre, no era Lisa Lockett a quien veía en mi mente. Veía a Alicia y su pelo loco rizado, pintando con los dedos conmigo, escuchando mis problemas con los chicos, llevándome a citas de madre e hija cuando nos pintaron las uñas, comíamos sushi y simplemente hablamos de todo. Lisa me dio a luz, claro, pero ella no quería ser mi madre. No era Alicia quien me dio a luz, pero ella me quería tanto como Luke y Manny. Alicia me eligió. Así que tiré mi celular. No quería escribirle a Lisa. Corrí a la planta baja con mis ojos llenos de lágrimas al cuarto de mi padre y Alicia. Estaban viendo una película y me miraron sorprendentemente cuando abracé a Alicia y me puse a llorar en sus hombros. Gracias por ser mi madre. Estaba sollozando mientras ella estaba acariciando mi cabello. A veces sigo pensando en mi madre biológica. Cuando veo una mujer rubia con tatuajes, a veces me pregunto si es ella. Pero en realidad no me interesa. No quiero saberlo. Creo que si me pusiera en contacto con ella, al final solo me dolería. Si ella no se puso en contacto conmigo durante todos estos años, probablemente es aquel tipo de persona que no la quiero en mi vida. De todas formas, no es que mi padre lo ocultó. Nunca nos mudamos. Habría podido encontrarme muy fácilmente, si lo hubiera querido. Mi madre tomó sus decisiones. Y además, yo tengo un padre, una madre, Alicia, y 2 hermanos menores cariñosos. Somos una familia completa y no necesito más personas. Ahora sé más hechos sobre mi madre biológica. 4. Su nombre completo es Lisa Grace Lockett. 5. Tiene un tatuaje de serpiente. 6. Según lo que vi en Instagram, sigue participando en varias fiestas y festivales y no tiene familia. 7. No quería ser madre. Ella eligió otro tipo de vida y es así. Unos tal vez dirán que esta es una historia triste, pero ¿saben qué? No estoy triste ni un poco. Claro, nunca conoceré a mi madre biológica, pero aunque no es mi madre biológica, siempre tendré a Alicia. Nuestros cabellos u ojos no se parecen, pero siempre será una verdadera madre, quien me querrá muchísimo. Y esto es todo lo que uno puede desear. ¿Tienes historias similares? ¿Tienes un padrastro o madrastra a quien quieres muchísimo? Comparte tu historia más abajo en los comentarios. También da like por favor a este video y suscríbete a nuestro canal antes de irte. Nos ayudaría muchísimo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Nos vemos pronto.